Canibalismo, un suceso histórico. Documental hecho por Tania Sofía Izquierdo Fósil, Marta Sofía Álvarez Toledo, Emilio Palacios García y José Luis García Lorenzo. El canibalismo es la práctica o el hecho de alimentarse con individuos de la misma especie. El canibalismo puede ocurrir tanto en los seres humanos como en animales de diversas especies, aunque tribalmente se relaciona más con la antropología o con los seres humanos que devoran a sus semejantes. El origen de la expresión caníbal nace desde la época en que los españoles llegaron a las tierras americanas, sorprendiéndose cuando descubrieron que en los pueblos indígenas se acostumbraba a comer carne humana, que resultaba de algunos rituales o ceremonias sagradas donde la víctima era ofrecida como una ofrenda a los dioses. El comienzo etimológico de la expresión se encuentra en la lengua taiga, cuando aparecieron los europeos y hallaron a los indígenas americanos que eran sanguinarios. Los nombraron con una palabra de los pueblos nativos que realmente surgía el valor o la osanía. Según cuentan los conquistadores, el acto de canibalismo era muy común entre las aldeas de los nativos aliados y también en los contrincantes de Hernán Cortés, ya que ellos lo que hacían era antes y después de los combates sacrificaban a alguien, por lo que ellos acostumbraban mucho a llevar sal para conservar al enemigo muerto. Uno de los pueblos indígenas que habitualmente practicaba el canibalismo eran los aztecas. El canibalismo no ha sido aceptado socialmente como forma convencional de sostén alimenticio. En la psicología, el canibalismo se define como la consecuencia de incitaciones verbales y agresivos orales no controlados, un suceso antisocial causado por la ambición de autoridad. No existe una conducta o un patrón único que explique qué se debe esta conducta. Puede ser manifestado en correspondencia con rituales fúnebres, como así suele pasar con los Yanomamis en el Amazonas. En la mayor parte de estos casos se origina el enlace de su homenaje al que prometían sacrificios de seres humanos, acompañados también con la ingesta de la carne humana, tal y como se conoce en los escritos de las crónicas de los conquistadores españoles enlazados con la cultura azteca y maya. Como hemos dicho anteriormente, el canibalismo es muy antiguo. Incluso hay algunos datos paleontológicos que señalan que durante la prehistoria pudo haberse dado este acontecimiento debido a la falta de alimentación. Pero actualmente sabemos también que este hecho del canibalismo sigue sucediendo en algunas regiones. A esto se le llama canibalismo cultural. Hay algunas personas que explican que aquellos que lo practican como un ritual mágico es porque quieren apropiarse de las cualidades del otro. También de la valentía o el poder, como una integración entre el cuerpo vivo y el muerto, y no buscan destruirlo de la manera que casualmente lo hacemos nosotros los seres humanos. Al igual consideran que estos nuevos actos de canibalismo obedecen a factores psicosociales o emocionales que lo hacen actuar de esta manera, y desde su punto de vista es una forma en la que se buscan acabar con el otro. En general, el canibalismo humano no es una práctica extendida, pero aún hay ciertas sociedades en las cuales las practican como parte de su cultura. Estos lugares son en África, Indonesia, Polinesia e India. Por ejemplo, en India existe una secta formada por los llamados Agori que practican el canibalismo de personas muertas que generalmente se ubican en el río Ganges, ya que ellos creen que un hombre que ya está muerto es materia y es un recurso espiritual para sus cuerpos y para su alma. Al igual existe lo que es el canibalismo de supervivencia, que se trata de casos en los que las personas se encuentran en una situación extrema donde están en riesgo sus vidas. Una situación de este tipo sucedió a los integrantes del equipo uruguayo de rugby en 1972, donde viajaban en un avión que se estrelló en las cordilleras de los Andes. Al igual sabemos que existen casos de canibalismo de personas que no tienen nada que ver con una cultura o con un caso de supervivencia, sino que son personas que tienen problemas muy graves de psicología. Un caso reciente de esto es de un estadounidense que es de Indiana, llamado Joseph Overslee.
un señor de 33 años que lo acusan de asesinar a su exnovia de una manera súper brutal. Él confesó ante las autoridades estadounidenses que él fue a la casa de su novia y la atacó con un cuchillo para luego mutilarla con una sierra eléctrica y posteriormente comerse parte de su cerebro, corazón y pulmones. Y bueno, en el mundo existen muchos de estos casos de personas que comen a otras solamente por gusto o por placer. Sin embargo, creemos que esto no es normal. Todos los integrantes del equipo realizamos entrevistas telefónicas a personas mayores de 25 años preguntando si el canibalismo era un acto normal para ellos, lo cual la gran mayoría de las personas entrevistadas dijeron que para ellos el canibalismo era un acto de problemas psicológicos, de impulsos agresivos y sociales. Personas que practican el canibalismo tienen mucha probabilidad a contraer lo que es el kuru. El kuru es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por un brión. Los briones son unas proteínas que nosotros como seres humanos, al igual que los mamíferos, tenemos en nuestro cerebro y en algunos órganos. Bueno, lo que hace los briones son causar lo que son las encefalopatías, que pues son problemas o enfermedades neurológicas. Bueno, esto lo que produce es que cuando nosotros ingerimos la carne humana, especialmente el cerebro, hace que causemos esta enfermedad. Lo que hace el kuru es problemas muy fuertes en la parte del cerebro que genera temblores y también puede llevarte hasta la muerte. Un caso de canibalismo es el caso de Armin Meiwes, quien se comió a un desconocido. Este suceso ocurrió en Alemania, en donde un hombre llamado Armin Meiwes puso un anuncio en internet comentando que buscaba a una persona para poder engullirla. El texto que publicó decía tal cual lo siguiente: se busca un hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Esto fue tomado por muchos como una broma. Sin embargo, Bernd Jürgen Brands fue el único que se puso en contacto con Armin. Cuando estos dos se conocieron, Brands bebió unas copas y después tuvo relaciones íntimas con Meiwes. Luego cortó su garganta con el propósito de que muriera desangrado. Sin embargo, antes de que Brands muriera, él le pidió a su asesino que le cortara su aparato reproductor de un mordisco tras fallecer. Meiwes intentó pero no lo logró, por lo que decidió cortarlo con un cuchillo. Acto siguiente intentó ingerirlo y como no pudo comerlo crudo, procedió a cocinarlo. Aunque al final no le agradó su sabor y se lo dio a su perro. A pesar de todo eso, lo ocurrido fue bajo el consentimiento de Brands y su último deseo antes de morir. Luego de esto, Meiwes conservó el cuerpo tras hacerlo pedazos y se lo fue comiendo poco a poco. Y después de unos meses volvió a colocar una nota en donde decía que ya había cumplido su sueño y que estaba buscando a otra víctima, pues los pedazos de carne ya se estaban acabando. Un usuario vio esto y tras preocuparse por lo que decía, habló a la policía y Armin fue detenido en 2002. Para tener un trasfondo sobre el cual podría ser una razón por la que hizo esto, se debe considerar que él era hijo único y su padre siempre tuvo desinterés hacia él. Cuando él tenía 8 años, sus padres se separaron y después su padre se marchó y no volvió a tener contacto con él. Cuando su hijo estaba siendo juzgado, su padre comentó que siempre había sido un buen niño, pero que se había obsesionado con la historia de Hansel y Gretel,
sobre todo en la parte en que la bruja intentaba comérselos. Su infancia fue solitaria, por lo que creó a un hermano imaginario llamado Frankie, con el cual compartía los pensamientos caníbales que él llegó a tener. A la edad de 12 años fantaseaba con comerse a sus amigos, pues pensaba que de esta forma ellos siempre formarían parte de él. Cuando su madre falleció en 1999, este quedó solo en una mansión heredada por su madre, ya que no tenía nadie cercano. Al estar aislado, adquirió un interés por las películas de adultos y a través de esto comenzó a imaginar su historia de canibalismo. Nosotros consideramos que el canibalismo es malo, ya que esta es una acción inmoral que por lo general realizan las personas que se encuentran mal psicológicamente o tienen trastornos y no se encuentran en sus 5 sentidos, por lo cual cometen este tipo de acciones, en donde para nosotros es algo raro e inusual, pues la mayoría no estamos acostumbrados a presenciar el hecho de ver a alguien comiendo restos humanos. Además de que hay gente que hace nada más esto por puro placer, lo cual esto es lo que nos hace verlo de una manera mala, pues ha habido personas que han matado a otras o torturado solo con el fin de poder hacer esto, aunque también es realizado por distintas tribus o culturas que ven esto de una forma sagrada o también lo utilizan como parte de cultos o tributos, por lo que, aunque para nosotros no está bien visto y sea algo incorrecto, debemos respetar sus creencias y opiniones.